todos con sus palmas. Tú eres poderoso y todo está en tu voluntad. Tú haces todo nuevo, tú haces todo nuevo. Rompiste mis cadenas y me entregaste libertad. Tú haces todo nuevo, lo puedes decir, tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste, ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo, tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Todos con sus palmas te adoramos. Quitaste mi tristeza, puedo bailar con libertad. Tú haces todo nuevo, tú haces todo nuevo. Cuando estaba perdido, tú me viniste a rescatar. Tú haces todo nuevo, tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste, ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo, tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Oh, 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 lo puedes cantar. Oh, oh, oh. Vamos, levantamos nuestras manos en esta mañana y nos gozamos todos juntos. Vamos a declarar: por siempre nosotros cantaremos. Amén. ¿Estás listo? Por siempre yo cantaré, aleluya, aleluya. Y por siempre te exaltaré, aleluya, aleluya. Y por siempre yo cantaré, aleluya, aleluya. Y por siempre te exaltaré, aleluya, aleluya. Oh, oh. Todos con sus palmas. ¿Estás listo para explotar en adoración? Amén. Lo cantamos en 1, 2, 3 y yo no era digno y tú me amaste, ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo, tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Oh, 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 amén. Oh, 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 oh. Damos un fuerte aplauso a Jesús, el único digno de adoración en esta mañana. Sé bienvenido a nuestra transmisión en vivo en Casa Vida. ¿Por qué no te pones de pie si aún no lo has hecho? Y vamos a seguir adorando en esta mañana. Amén. Eres bueno, Señor. Tú eres bueno con nosotros y nunca dejarás de serlo, Padre. Nos gozamos y tú traes vida en esta mañana en nuestro interior. Siento redención en el aire, su perdón fluyendo como el mar, quitando la vergüenza y nos llenas, recibiendo la vida que tú nos das. Sopla el viento, sopla el viento y los mares, que la tierra, y vea tu amor, que lo muerto vive y cante, oh, toda gloria al
Dios de amor, todos con sus palmas. Go. Adoramos Jesús. Y puedo ver el valle de huesos secos. Empiezan a moverse cada uno, respirando la vida, nuestro interior. Escucha bien, venimos hoy a vida para amar. Lo cantamos, sopla el viento y los mares y la tierra. Tu amor, que lo muerto vive y cante toda gloria al Dios de amor. Amén. Tú traes vida aquí, Señor. Tú traes gozo, tú traes paz, Jesús. Avivamiento aquí, atrápalo, puedes. En el viento está irrumpiendo. Miramos hacia él, oh, más de lo que soñé. Todo lo que perdimos, su amor devuelve. Lo puedes cantar. Avivamiento aquí, amén. Atrápalo, puedes. En el viento está irrumpiendo. Miramos hacia él, más de lo que soñé. Todo lo que perdimos, su amor devuelve. Nos gozamos solo en ti, Jesús. Aleluya. Sopla el viento y los mareos y la tierra. Tu amor, que lo muerto vive y cante, amén. Toda gloria al Dios de amor. Avivamiento aquí, atrápalo, puedes. Levanta tus manos y decláralo. El viento está irrumpiendo. Miramos hacia él, más de lo que soñé. Todo lo que perdimos, su amor devuelve. Su amor devuelve. Su amor devuelve. Su amor devuelve. Y danzamos. Adoramos, nos gozamos, Jesús. Avivamiento aquí, oh. Atrápalo, puedes. En el viento está irrumpiendo.
en esta mañana. Este avivamiento que hay en nuestra iglesia, nos unimos a Él, Padre. Puedes cantarlo una vez más. Levanta tus manos. Sopla el viento. Sopla el viento. Y los mares, que la tierra vea tu amor. Que lo muerto vive y cante toda gloria al Dios de amor. Amén, Señor. Disfruta de su presencia, de ese río, de ese fluir del Espíritu Santo en esta mañana. Sopla el viento, trae vida a lo que estaba muerto, Padre. Confiamos en ti, Jesús. Confiamos en que tú nos has dado la victoria, Padre. Confiamos en que tú, Padre, eres victorioso. Podemos cantar, Padre, podemos danzar, podemos gozarnos y estar seguros de esa victoria, Jesús. Tú preparas una mesa para mí y en presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Amén. Puedes levantar tus manos y cantarlo. Tú preparas una mesa para mí y en presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Amén. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. La victoria está en Jesús. Puedes levantar tus manos. Y en esta mañana, si tú crees en esa libertad que estábamos hablando, vamos a cantar con todas nuestras fuerzas esta parte. Aunque veo Y aunque vea que estoy rodeado por ti. eso es, cántalo más fuerte. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Oh.
Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Gracias, Jesús. Amén. Seguimos adorando en esta mañana. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, Jesús, nuestro escudo, nuestra torre fuerte. Si la luna me hiela y el sol amenaza, Creador de las estrellas, mi socorro está en ti. Si me invade el temor y mi paso frágil es, Creador de la vida, mi socorro está en ti. Levanta tus manos y cántalo bien fuerte. Alzo mis ojos hacia los montes, solo tú eres Dios, lo proclamaré. Solo tú eres mi fuerza, solo tú restauras, mi socorro está en ti. Si me invade el temor y mi paso frágil, Creador de la vida, mi socorro está en ti. Puedes levantar tu voz. Alzo mis ojos hacia los montes, solo tú eres Dios, lo proclamaré. Solo tú eres mi fuerza, solo tú restauras, mi socorro está en ti. Siempre eres quien me guarda, tú nunca descansas, mi socorro está en Jesús. Solo en ti, Señor. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria. Es mi esperanza, eres mi destino. Puedes levantar tu voz y declarar estas palabras tan poderosas. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza,
no podemos estar. Dependemos solo de ti, Señor. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos y comienza a declarar la dependencia que tú y yo tenemos hacia el Espíritu Santo. La dependencia que tú y yo tenemos con nuestro Padre. Vamos, comienza a decirle: Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra eternidad, Padre, eres nuestro futuro. Confiamos en ti plenamente, confiamos en ti plenamente. Puedes cantarlo una vez más, tu victoria, tu victoria. Es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Podemos dar un fuerte aplauso en esta mañana a nuestro Señor, al Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, 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 Padre. Buenos días, bendiciones a todos, principalmente saludándoles y sobre todo este día que es un día muy especial, hablando del domingo. Jueves Santo, Viernes Santo y empezamos en la Semana Santa. Entonces, hablar del domingo, hablando en relación al tiempo, tenemos que festejarlo como lo que tú y yo sabemos y entendemos quién es Jesús. Hablar de la resurrección literalmente es poderoso, literalmente tiene mucho que ver con el poder de la resurrección. Acompáñame a orar, principalmente dándole la bienvenida también a amigos, familias que se están uniendo por medio también de los grupos de conexión. Padre, verte en este día y estar aquí compartiendo contigo. Fue una bendición haber estado el jueves que nos reunimos los grupos de conexión, fue una bendición. Te animo a que sigas uniéndote, te animo a que sigas siendo parte de lo que Dios quiere hacer en estos cambios muy buenos que está haciendo, aún en medio de esta pandemia que sigue, aparentemente está cediendo, aparentemente está siendo controlada, pero seamos positivos de que está la vacuna y todo lo que viene. Pero entiéndeme, tenemos que cuidarnos, sobre todo si es que saliste o si pasando esta Semana Santa quieres salir o pensamos salir, si necesitamos sobre todo cuidarnos. Pero bueno, saludándote principalmente. Y vamos a orar, acompáñame a orar a que Dios tenga el control de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a platicar de Él. Él es la verdadera resurrección, de lo que tú y yo podemos platicar, tiene que ver con lo que Él es. Antes de orar quiero decirte esto, para que lo tengas aquí en la mente. La resurrección de Cristo realmente es el ancla, diga conmigo, ancla del cristianismo. Si tú y yo no entendemos eso, no estamos entendiendo la vida cristiana. Espíritu Santo, te doy gracias. Levantamos las manos porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios bueno. Oramos porque tú traigas vida en estas palabras. Sabemos de tu pasión, de tu verdad en tus palabras y sobre todo que eres un Dios que ha cumplido la palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos estar con vida reunidos en estos tiempos y creemos que tú tienes la verdad en todo, Señor. En ti hemos hallado las palabras de vida a nuestra alma, a nuestro ser, y pedimos que tú traigas una palabra también para aquellos que están pasando por necesidad, sobre todo por espíritus de muerte, aún muertes físicas, y que tú vengas a traer paz, que tú vengas a traer vida, que tú vengas a traer consuelo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Pues buenos días otra vez. Quiero compartirte de mi corazón algo que el Señor ha puesto y tiene que ver un poco con el testimonio de la vida del apóstol Pablo. No voy a hablarte de su conversión ni nada, pero después te dejo ahí en el libro de los Hechos, vas a leer su testimonio completo de lo que Pablo era antes llamado Saulo. Después llega y viene un encuentro con Dios poderoso, donde viene un cambio tan radical, donde él empieza a explicar cómo perseguía a la iglesia de Cristo. Él, creyendo que estaba en el camino correcto, se encontró con un Señor en medio del camino. De hecho, dice que dura cosas dar cosas contra el aguijón, porque cuando él estaba queriendo echar adelante su ley, su obediencia, a creer que los del camino, llamados los cristianos en esos tiempos, los del camino, creía que estarlos persiguiendo y si se pudiese haberles matado, tenía cartas de todo mundo para poder parar a esa religión en ese tiempo para él. Y se encuentra con Jesús, tiene un encuentro radical con él. ¿Por qué se le llama apóstol? Porque tuvo un encuentro, lo vio casi cara a cara, tuvo un resplandor en ese momento donde todos se quedaron atónitos, muchos caballos se hicieron hacia atrás, varias personas cayeron, entre ellos posiblemente también, no dice exclusivamente que se haya caído, pero tuvo un encuentro tan fuerte que empieza a tener una plática fuerte con él, y él se da cuenta de esa relación, se da cuenta de ese poder tan fuerte, quién era él, y de hecho le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y es cuando le contesta, soy Jesús, y le dice algo fuerte, que él iba a padecer iba a tener un encuentro tan fuerte, iba a padecer aún persecución después, y vas a encontrar la vida de Pablo ahí del capítulo 9 en adelante, una vida radical, una vida posiblemente perseguidor, después fue perseguido por estar hablando de Jesús, y era un hombre que tenía una convicción tan real, tan clara, porque nadie podía decir quién era Pablo, en relación a la conversión que había tenido, pero él hablaba de Jesús y no le importaba si lo apedreaban, no le importaba si iba a haber peligros a dónde iban a ir. Él siempre estaba con un número uno agradecimiento, que Dios le había abierto los ojos literalmente. Tiene el encuentro donde hasta había unas como tipo escamas, dice que quedó ciego por un tiempo. Viene un hombre que está orando, viene a él por medio de Jesús también, ora por él, se le caen las escamas y literalmente empieza a ver lo que la vida cristiana y una vida hermosa, donde tú vas a encontrar palabras de Pablo, vas a encontrar después del libro de los Hechos, casi la mayoría del Nuevo Testamento fueron escritos por él. Entonces yo te voy a pedir que pongas mucha atención, porque hablar de resurrección, hablar de Mateo, posiblemente cuando él resucita, se abre, lo voy a leer ahorita un poco, se abre el cielo de arriba hacia abajo, dice que hubo un gran terremoto, que de repente aún los sepulcros empezaron a salir gente que le había conocido a él, y que resucitó, y andaban caminando entre la gente. Era tan fuerte ese poder cuando sus palabras dijo, consumado es, y cuando la palabra de Jesús mismo le entrega su espíritu al Señor, y en ese momento él muere, da su último aliento, y en ese momento da aliento de vida a toda una generación que le iba a buscar después de él, y tú y yo estamos contados entre ellos. Entonces, hablar de Jesús es bien fuerte, bien difícil. Palabras de Jesús, tú hablas a alguien de Jesús y literalmente te dice, ya te convertiste en cristiano, ya dejaste la religión, empiezas a tener de una de otra manera una cierta persecución en casa. Dice que él vino a ser causa de división. Entonces yo quiero que tú entiendas eso. Seguir a Jesús no es nada fácil, pero es algo que cambia vida. El buscar sus ordenanzas, el acercarnos a Él como debe de ser. Entonces el poder de la resurrección, quiero repetir, la resurrección de Cristo es el ancla en el que tú y yo como cristianos tenemos que entenderlo. Su resurrección nos hace anclarnos en la fe. Entonces hablar de la verdadera religión, mira, estos días, te soy honesto, sí estuve viendo ahí medio varios videos de lo que es la pasión de la tradición de Iztapalapa, y más allá, tú sabes que yo fui actor y de repente todavía dirijo una que otra obra por ahí, tengo proyectos de esa manera, y pues por más que no quiera criticar, percibo cosas
y estaba viendo en la manera, más allá de lo actoral, no me fijé en qué mal lo hacen o que te puede dar risa. Los actores son gente que no son actores ni actrices y lo hacen a su religión, a su fe. Pero estaba viendo y le preguntaba a las personas cómo hablan o cómo decían o qué pensaban de Jesús. Y aún la misma tradición, después de 70 y tantos o 60 y tantos años que tiene esa tradición, no con exactitud, literalmente no van a la Biblia. Literalmente no hacen esa representación conforme a la Biblia. En un gran porcentaje tiene que ver con la Biblia, pero también tiene que ver con ciertas creencias, con ciertas cosas. Entonces yo cuando estaba viendo la verdadera pasión y las verdaderas palabras de Jesús están en la Biblia. Estaba viendo un escrito de un amigo. La Biblia no creó el cristianismo. De hecho, quería ponerle así al título, aunque el título es el poder de su resurrección, porque tiene que ver con algo que Pablo seguía y hubo una tal pasión, una tal unción de Pablo hacia ello, que después decía que todo lo ponía como basura con tal de tener ese poder de entendimiento de la resurrección, que tiene que ver con la unción de Dios que le dio a este hombre. Entonces la verdadera pasión y las verdaderas palabras están en el Señor, hablando de Jesús. Entonces la Biblia no fue escrita por el cristianismo. La Biblia no creó el cristianismo. Escucha bien esto, los cristianos no crearon el cristianismo tampoco. Si tú lees esto o escuchas esto, dices, ¿cómo que no? Y yo estaba leyendo este escrito, la resurrección de Jesús fue la que creó el cristianismo. Tiene más basado en ese entendimiento. Repito, la Biblia ni los cristianos crearon el cristianismo, pero la resurrección de Jesús sí fue la que creó el cristianismo. Por eso digo que la resurrección de Cristo es el ancla del cristianismo. Si tú y yo no entendemos que Él murió, pero que Él resucitó al tercer día, estamos hablando de una religión vana, estamos hablando de un Dios que murió, y no entendemos eso. Pero si tú y yo entendemos que Él resucitó al tercer día, estamos entendiendo que es el ancla de nuestra fe. Por eso hablamos de su resurrección. El libro de Filipenses, quiero leerte en la versión TLA, Filipenses 3:10, dice una parte que vamos a leer de Pablo también y tiene que ver con él. Dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Fíjate lo que dice Pablo. Es decir, sentir el poder de su resurrección. Sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Pablo decía, para mí morir, vivir, entiéndeme, morir en Cristo es vida. Y lo estoy parafraseando porque tú y yo estamos en un tiempo donde vamos a tener persecución. Y Pablo entendía perfectamente eso. Porque para mí morir en Cristo es vivir. Y estoy haciendo una paráfrasis. Por eso él decía, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Dice que cuando tú y yo hemos entendido esa parte, Pablo entendía que iba a ser una persona que aunque tuviera muerte iba a vivir, porque se le encuentra en un momento dado siendo apedreado y él dice la escritura que se levantaba, la gente lo daba por muerto. Tú y yo tenemos que entender esta parte. Estaba viendo un escrito que subió el pastor Manuel Pagán, es un maestro de la palabra. Dice en relación a la resurrección de Cristo, dice que es la manifestación extraordinaria de un Dios que está comprometido con la paz que se fundamenta en la justicia. Escucha bien, dice, la tumba vacía es el testimonio elocuente de que el Señor vivió orientado hacia la transformación. Entre los muertos no está el que vive, dice el pastor Pagán. Estaba leyendo esto y quiero ponértelo en lo que dice en la versión La Pasión, hablando de que su muerte y su amor y su pasión nos ha dado vida y que no se nos olvide. La muerte de Jesús, su amor y la pasión que Él tenía, el por qué Él fue a morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida, tiene que ser un ancla en nosotros y que no se nos olvide. Dice la escritura en esta versión, en la versión La Pasión, Mateo 27, versículos 50 al 54, dice, Jesús gritó apasionadamente. Fíjate la pasión que tenía nuestro Señor. Dice que Él gritó apasionadamente, respiró por última vez y entregó su espíritu. En ese momento, el velo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
La tierra tembló violentamente. Las rocas se partieron violentamente y se abrieron tumbas. Luego muchos de los santos que habían muerto volvieron a la vida y salieron de sus tumbas. Y después de la resurrección de Jesús, escucha bien, dice que fueron vistos por muchas personas que caminaban por Jerusalén. Ahora, cuando el oficial militar romano y sus soldados presenciaron lo que estaba sucediendo y sintieron el poderoso terremoto, estaban extremadamente aterrorizados y dijeron: no hay duda de que este hombre era el Hijo de Dios. Escucha bien todo esto que aconteció. Fue tan fuerte, fue tan radical que las rocas mismas se quebraban, se partían. Dicen que así, aún así mismo se abrieron las tumbas, y aún los santos que habían muerto hablando en Cristo volvieron a la vida y salieron de sus tumbas. ¿Qué quiere decir esto? Que aún ellos mismos, por medio de la resurrección de nuestro Señor, resucitaron, porque había un poder en la resurrección. Yo quiero que tú y yo entendamos esto esta mañana. Escúchame. La resurrección de Jesús tenía un tal poder, y tiene un poder de entendimiento para que tú y yo podamos romper y resucitar en muchas áreas. Y no quiero destextualizar lo que estoy hablando. Quiero que tú entiendas esta mañana. Tú y yo estamos en una etapa impresionante como iglesia en Cristo, que el Señor nos está despertando y que el poder de su resurrección nos pueda abrir los ojos, nos pueda entender los tiempos en los que estamos pasando como iglesia. No te estoy hablando de una iglesia local, te estoy hablando del cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos que abrazar y entender que esta resurrección sigue vigente, está vigente, que Él murió pero resucitó, y su resurrección que hubo hace más de 2000 años sigue estando vigente, de tal manera que tú y yo podemos aprovechar los tantos beneficios que hay, pero no hemos visto y no hemos entendido eso. Hay un poder en la resurrección. Y no quiero hablarte en un misticismo que estemos declarando y hablando de la resurrección para que resuciten cosas, aunque podríamos hablarlo. Pero cuando te digo que no quiero descontextualizar, es eso. Porque podemos agarrarlo como un fetiche, podemos agarrarlo nada más como una manera de declarar y hablar de la resurrección sin entendimiento. Lo digo con mucho cuidado y lo digo con mucho respeto, y sobre todo nos podemos reír. De hecho, yo lo compartí un poco el jueves. Le preguntaban a las personas que qué significa cuando están vendiendo las ramitas o la hierbabuena o la manzanilla, y le preguntaban a una de ellas, dice que la manzanilla ¿qué representa? Que no tiene nada que ver. Dice, representa la cena del Señor. Y luego le preguntan, ¿y el pan que venden qué representa? La sangre de Cristo. Nada que ver. Literalmente es opuesto a todo lo que tú y yo podemos entender en la Escritura. Y a veces nosotros hablar del poder de la resurrección, y lo digo como respeto, como en el cuerpo de Cristo, a veces podemos estar declarando, diciendo, haciendo y orando por eso, la sangre de Cristo, el poder de la resurrección, y que para que te levante, cuando a lo mejor ni la Escritura leemos, a lo mejor ni tenemos una búsqueda de iglesia, a lo mejor ni nos congregamos, si nos queda la palabra nada más religiosas dentro de nosotros, y empezamos a tener un vocabulario erróneo. Por eso, cuando yo te hablo del poder de la resurrección, hablo de alguien genuino que lo está diciendo, hablando de Pablo. Él estaba buscando ese entendimiento, ese poder. Te lo voy a leer porque es muy importante entenderlo. En el libro de Filipenses, capítulo 7, al versículo 14, hablando de la versión La Pasión, dice algo muy padre, y quiero que tú y yo lo leamos. Hablando de Pablo empieza a decir su testimonio, y quiero hacer como una pausa en esa parte. Dice, hablando de Pablo, que tú y yo tenemos que correr con pasión a la abundancia, diga conmigo abundancia, del propósito de Jesús.
Jesús tenía un propósito para que tú y yo pudiéramos entender y entrar en la abundancia. Abundancia en Cristo tiene que ver donde se rompen todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de pobreza. No es que haya pobreza, hay un espíritu de pobreza. Hay gente que puede tener un espíritu de pobreza. Hay gente que aparentemente no puede tener algo material, pero no tiene un espíritu de pobreza y puede correr a la abundancia del propósito original de Jesús que tiene para todos nosotros como iglesia de Cristo y como cuerpo de Cristo. Dice, sin embargo, hablando de Pablo, todos los logros por los que una vez me atribuí el mérito, ahora los he abandonado y los he considerado nada comparado con el deleite de experimentar a Jesucristo como mi Señor. Hablando de su presencia, hablando de su búsqueda, hablando de su tema que tenía con Él en esa intimidad. Dice, conocerlo de verdad significaba dejar ir todo mi pasado y tirar todas mis jactancias a la basura. Fíjate lo que dice Pablo. Todo es como un montón de estiércol para mí ahora, para que pueda enriquecerme en la realidad de conocer a Jesucristo y abrazarlo como Señor en toda su grandeza. Escucha bien esto, dice, mi pasión es ser consumida por Él y no aferrarme a mi propia justicia, basada en guardar la ley escrita. Mi única justicia será la suya, basada en la fidelidad de Jesucristo. La misma justicia que viene de Dios. Y anhelo continuamente conocer las maravillas de Jesús y experimentar el poder desbordante de su resurrección obrando en mí. Seré uno en Él, en sus sufrimientos, y llegaré a ser como Él en su muerte. Solo entonces podré experimentar una unidad completa con Él en su resurrección del reino de la muerte. Admito que aún no he adquirido la plenitud absoluta que estoy persiguiendo, pero corro con pasión hacia su abundancia para poder alcanzar el propósito por el cual Cristo Jesús me asió para hacerme suyo. No depende de mi propia fuerza. No dependo, de mi propia fuerza para lograr esto. Sin embargo, tengo un enfoque convincente. Olvido todo el pasado mientras, en cambio, aferro mi corazón al futuro. Corro directo a la invitación divina de alcanzar la meta celestial y obtener el premio de la victoria a través de la unción de Cristo. Escúchame esto. A Pablo le interesaba esto que acabamos de leer. Si algo que tú y yo tenemos que meditar en esta hora, y es como más allá de compartirte o predicar, quiero que lo entiendas como una plática. El poder de su resurrección es tan vigente para que tú y yo podamos entrar en la voluntad divina de Él por medio de su unción, por medio de su presencia, por medio de su abundancia, por medio de su gracia. Ya nos hablaba el pastor que estuvimos oyendo la semana pasada, el pastor Alex, hablando de su abundancia que es completamente gratuita. Por eso, cuando tú y yo la hemos obtenido, ¿qué quiere decir? Que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hablando de su gracia, gracia significa un don gratuito que nos ha dado Él, y Él murió en la cruz gratuitamente para que tú y yo pudiéramos vivir en abundancia, en su propósito, en una unción que tu familia, que tu matrimonio, que tu grupo, que tu familia, que tú necesitas entender en esta mañana. Es el poder de su resurrección que tiene que ver, repito, con la unción, con su propósito, con las abundancias de Él y no de lo que está alrededor de ti. Quiero terminar con esto. Es algo importantísimo. ¿Cómo concluyo en esta mañana? ¿Qué necesito para empezar a entrar en el propósito? Reconocer que Él murió en la cruz del Calvario. ¿Qué necesito hacer? Entender eso y declarar con mi boca que Él murió en la cruz por mis pecados. ¿Qué necesito hacer? Reconocer con mi corazón que Él murió pero resucitó al tercer día. Yo y tú y yo lo podemos declarar ahorita por la boca. Yo te quiero llevar en una oración, pero lo debes de creer en tu corazón para justicia. Si tú quieres hacer esta oración, antes de hacerla, quiero que lo pienses. No dejemos de ver el propósito que Él tiene para nosotros. Escúchame. Él tiene un propósito para que tú y yo podamos estar en la abundancia.
donde estamos en la abundancia del cielo, en la abundancia de Cristo. Y abundancia no tiene que ver, entiéndeme, con dinero nada más, no tiene que ver con cosas materiales nada más. Abundancia de paz, abundancia de fe, abundancia de los dones, abundancia de muchas cosas. Y esos están en los propósitos, son eternos, son tangibles y tú y yo los pudiéramos buscar, son alcanzables porque Él los hizo que tú y yo pudiéramos alcanzarlos por medio de su resurrección, porque hay poder en Él, en ello. No dejemos de ver el propósito que Él tiene para nosotros. Amigo, amiga, Él tiene un propósito para tu vida. Corramos a la abundancia de Él que no perece y nos pertenece por medio de y gracias a Jesucristo nuestro Señor. Y número 3, busquemos unción, que es el poder de su resurrección, que nos dé el conocimiento de Él. Eso es importante en estos tiempos, en todas las extensiones de la palabra. Déjame orar. Levanta tus manos ahí donde estás. Si tú conoces al Señor, pero sobre todo quieres ayudar a esta oración, si tú quieres conocerle, Jesús murió en esa cruz por ti. Jesús murió en esa cruz para que tú y yo pudiéramos tener una comunión con el Padre que se había quitado. Y cuando tú escuchas y leemos lo que se rompió el velo de arriba hacia abajo en 2 partes. Quiere decir, escúchame, que tú y yo tú puedes tener una buena relación con el Señor de aquí en adelante. ¿Quieres repetir estas palabras? Repítelas. Di conmigo: Señor Jesús, ayúdenme a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Hay abundancia, hay unción, hay paz, hay perdón de mis pecados. Te pido que entres a mi corazón. Yo quiero conocerte. Sobre todo, Señor, entiendo y estoy creyendo que tú resucitaste al tercer día. Te doy gracias. Acéptame como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero concluir, amados. Tú y yo estamos en un buen momento que tenemos que darle gracias a Dios, sobre todo buscarle, no por interés, pero hay un derecho legal por ser hijos de Dios. Hay un derecho donde tú y yo podemos acercarnos al Padre, porque Jesús murió en esa cruz para que tú y yo pudiéramos hacerlo. Hay un derecho legal que tenemos por ser sus hijos, donde el Señor no te pide que vivas en una vida de pensamiento y de obra en escasez, sino en abundancia, en todos los sentidos. El poder que tiene la resurrección hace más de 2000 años sigue vigente. Y a veces como hijos vivimos como hijos pródigos, vivimos en un pensamiento de hijos pródigos, amargados, con pensamientos de muerte, aunque hubiesen cosas diferentes y por más muerte física, por más muerte que pueda estar pasando a nuestro alrededor, tenemos que entender e ir con ese Dios de vida, darle gracias. Él sabe por qué hace las cosas. Él es un Dios que tú y yo necesitamos acercarnos genuinamente. Y por eso quise compartirte un poco del testimonio de Pablo. Y quiero nada más concluir con esto. Porque Pablo decía: lo único que deseo es conocer a Cristo. Él decía, es decir, sentir el poder de su resurrección. Y aun si se pudiese morir como Él murió, Él tenía esa convicción. Pero no quería dejar de pasar estas palabras y decía: tengo el deseo de conocerle y sentir el poder de su resurrección. Yo quiero orar. Espíritu Santo, te doy gracias. Valoramos todas las palabras. Valoramos lo que acabamos de leer, Señor. Pablo tenía tal convicción en su mente y en su corazón, Señor, porque aun como nuestro mismo Señor gritó apasionadamente: ayúdanos a ser hombres y mujeres que seamos apasionados, porque Él en su último grito apasionadamente, según esta versión, dice que respiró por última vez y entregó su espíritu, exhaló, Señor, para que nosotros pudiéramos tener vida.
el último aliento que Él soltó, Señor, eso hizo que tuviésemos también aliento de vida. Espíritu Santo, yo te pido que nos hagas entender en esta mañana que no dependemos de hombre, dependemos de ti. Dice que la palabra de Dios, que el velo, Señor, del lugar santísimo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló violentamente, las rocas se partieron violentamente y se abrieron las tumbas. Ayúdanos a que todo lo muerto resucite en esta mañana. Ayúdanos a que todo lo muerto que quiera empezar a apestar, Señor, en nuestras familias, se rompan en el nombre de Jesús. Hablamos y creemos el poder de tu resurrección, y tiene que ver con tu unción, tiene que ver con tu amor, tiene que ver con tu entrega, tiene que ver con todo lo que tú eres para nosotros. Te damos gracias y valoramos este día una vez más. En el nombre de Jesús te bendecimos y lo hacemos porque te amamos, y hablamos de ti porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos. Valoremos este día y disfrutémoslo también. Saludos y bendiciones. Cuídense mucho.